Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas e internautas que nos siguen en las redes sociales, especialmente en nuestro canal oficial en YouTube, Henry Carrera Meneses Televisión. Hoy, 12 de marzo, nos encontramos en este lugar tan importante de la ciudad de Ibagué, como es la Universidad de Ibagué. Y vamos a llevarles a todos ustedes un tema importante en el auditorio de la ingeniería de este lugar, de este recinto académico, darles a conocer sobre la segunda parte o el segundo panel de la contaminación de fuentes hídricas de Ibagué, aguas residuales. Así que vamos a escuchar a los diferentes expositores en el día de hoy y esperamos de que ustedes puedan compartir estos temas tan importantes en las redes sociales, porque son de vital importancia para el conocimiento, sobre todo de los que manejan este tema tan importante, y especialmente lo que van a exponer algunos de los expositores de la Universidad de Ibagué, de Fede Arroz y algunos otros que aportan a este conocimiento sobre el tema del proyecto regional Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina, realidad y potencia, caso Ibagué. Así que sean bienvenidos a todos y esperamos de que ustedes puedan hacer sus comentarios, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Vamos entonces a escuchar a el representante de Fede Arroz, que salieron hasta el día de ayer como victoriosos en la mesa de diálogo, y nos van prácticamente a hablar sobre Fede Arroz, cómo es que está trabajando en los suelos y en las aguas y en el cultivo acá en la meseta de Ibagué. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días para todos. Lo que no hay toca la capela. Bueno, mi nombre es Darío Pineda, soy funcionario de Fede Arroz. Hago parte del equipo de investigación y transferencia de tecnología del Fondo Nacional del Arroz. Actualmente dirigimos el Centro de Gestión de Recurso Hídrico en el Espiral, un centro que fue construido por el gremio arrocero en vista de toda esta situación, tanto el tema de cantidad como de calidad, porque hay que abordar los dos temas de manera conjunta. No tengo una presentación específica del tema de aguas residuales, pero sí queremos contar cómo desde el gremio arrocero venimos trabajando en un tema de uso eficiente del agua que definitivamente cuando impacta la cantidad de forma directa está impactando en la calidad. El cultivo del arroz, como lo acaban de decir, cultivo de suma importancia en nuestro departamento. Municipios como los del sur del Tolima tienen más del 80% del PIB contenido en actividades agrícolas como el cultivo del arroz. La meseta de Ibagué es prácticamente la despensa del agua en toda esta cuenca para esa zona del sur y oriente del Tolima, y por supuestamente todo lo que ocurre acá pues también tiene ese impacto directo en gran parte de la cuenca de nuestro río Coello. Vamos a conversar un poco sobre los marcos conceptuales, las prácticas sostenibles que desarrollamos en el cultivo del arroz y cómo esas prácticas impactan en un tema tan importante que es el uso eficiente del agua. Creo que aquí estamos todos enmarcados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos tienen toda relación con la producción de alimentos. El cultivo del arroz es un cultivo que con muy poco, ¿quién lo come con arroz? Como decimos, ¿no? Con muy poco se come mucho. ¿Sí? Comemos muchos. Entonces, de entrada, el cultivo del arroz tiene esa importancia, y todo lo que gira en torno al manejo del agua y la acción climática tiene esa relación, y por supuesto dentro de la seguridad alimentaria y el uso sostenible del agua. Entonces tenemos el cultivo del arroz en Colombia, en el mundo está llamado a ser los cultivos que pueden quitar el hambre en el mundo, porque los cultivos es más fácil hacerlo. Si comparamos hoy una libra de arroz contra una libra de trigo, ¿cuánto nos subió el pan? ¿Que les gusta el pan? ¿Sí? Entonces son cultivos de fácil acceso o productos de fácil
fácil acceso y que tiene un 20% de aporte proteínico, siendo un carbohidrato, tiene un aporte importante en la proteína, y eso definitivamente nos converge a todos, y todas las acciones que hagamos pues, en el uso del agua, por supuesto, van a impactar directamente en contribuir a la presencia. Bueno, esto es parte de toda la información, cómo la agricultura pues, sí, es una de las agentes importantes en el uso del agua, donde más del 70% del agua disponible, de ese 1% que viene de agua dulce, que apenas usamos, tenemos casi el 70% de uso agropecuario, el 20% en uso industrial y uso doméstico cerca del 12%. Por supuesto, esto tiene que ver con esa demanda que viene creciendo cada vez más y está en una carrera contra el tiempo. Entonces no podemos, como le dije, separar el tema de calidad de la cantidad, dos temas muy intrínsecos, y desde la federación venimos trabajando en un tema supremamente importante, como tiene que ver en aumentar los rendimientos, porque es indiscutible que ya no tenemos la misma volúmenes, ni los mismos caudales, ni la misma disponibilidad de agua de hace 30, 40 años. Pero a pesar de eso, Colombia ha crecido en producción de arroz. Eso es posible, sabiendo un cultivo que demanda agua. Eso es gracias a las diferentes, y tampoco se han ampliado zonas de riego. Seguimos siendo las mismas zonas, y quiero anotar algo, la meseta de Ibagué tiene, como ustedes saben, el tema de denominación de origen, es un tema muy especial. Si ustedes miran a la meseta de Ibagué, en la línea del paralelo, o sea, es la zona de mayor productividad en el mundo por unidad de cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Aquí producimos entre 10 y 12 toneladas, ¿sí? Y si lográramos sembrar 2 veces al año, haríamos de 24.000, pero no tenemos toda esa agua para poder sembrar 2 veces al año. Pero si miramos por cosecha, no hay ningún país en el mundo que coseche tanta cantidad de arroz como lo hace la meseta de Ibagué en esa línea de los 4 grados latitud norte, y eso se debe principalmente al clima que tenemos, a los suelos, ¿sí? Y a la poca disponibilidad de agua, que a pesar de eso los arroceros han sorteado las dificultades. La privatización del agua ha aumentado el costo de claro, y ha impactado eso. Y eso es uno de los alegatos que había, por decir así, alegatos, o parte de la discusión que hay con la tasa de uso por agua, ¿sí? La TUA, que es un tema que esta situación que se vivió estos días, pues también sirvió para poder poner sobre la mesa, y esperamos que tenga el tratamiento del uso agrícola, ese tratamiento diferencial, porque si no estaríamos condenados a desaparecer por el costo del uso del agua. Y el cultivo del arroz es un cultivo insignia, el Tolima tiene que ser defendido, tiene que ser considerado un cultivo especial, como lo es el maíz, como lo es el algodón, y desafortunadamente de los cultivos que acabo de mencionar ya quedan muy pocos cultivos semestrales. Por eso desde la federación damos esa puesta en marcha de todas las acciones que nos ayuden a contribuir en la sostenibilidad del cultivo. Y esto que acabo de mencionar, a pesar de esos escenarios, el uso eficiente del agua está ahí como un escenario, como una estrategia propia para poder generar cada vez pues alimento a pesar de todas las situaciones. Siempre nos hemos catalogado como un país rico en agua. Veníamos de segundo, luego ser cuarto, y ya nos hablan que somos el sexto país en el mundo, con más de 740.000 cuerpos de agua. Producimos cerca de 55 litros por kilómetro cuadrado por segundo, frente al resto del mundo, que la media está en 10 litros, ya casi que 6 veces más productores de agua. Pero indiscutiblemente, y con esa precipitación que tenemos en esa esquina de Sudamérica, donde confluyen todas esta situación. Mire, eso es el aguacero de la noche, no esta madrugada, ¿cierto? Fuerte.
pero desafortunadamente no tenemos sistemas de almacenamiento. Y los pocos que existen en la Colombia agrícola están en la meseta de Ibagué. Por eso coincidimos mucho que el cultivo del arroz, en vez de ser un cultivo, por decirlo a veces, agresivo con el recurso, es un cultivo colchón, un cultivo amortiguador. ¿Por qué? Porque gran parte de los sistemas de almacenamiento de agua que en sí ya están cumpliendo ese doble propósito, no solamente almacenar agua, sino como lo dijo el profesor Mauricio muy bien, ayuda a condicionar un poco mejor el agua, aguas abajo, pues por supuesto tenemos esa oportunidad. Entonces ahí quiero ya entrar en ese tema. Mire, este es un estudio de organismos internacionales con respecto al uso del agua, y si definitivamente la agricultura está todavía en una situación crítica, así como el agua residual que la tenemos aquí está en así. ¿Ya hago así? Ah, qué chévere, mejor todavía. Entonces, como vemos, el agua residual y el uso del agua está en deuda, está en las peores situaciones a nivel mundial. Eso no es solamente a nosotros. Pero se espera que en el 2050 podamos ser, eso en el escenario, digamos, positivos. Pero para el 2030 no vamos a alcanzar la tarea de poder cumplir con ese objetivo. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar de la mano con todas las entidades que nos competen en el uso eficiente del agua. ¿Sí? Mira, esto es algo que quiero destacar. Este es el mapamuz de arrocero. 90% del arroz se siembra en el sureste asiático, América apenas el 6%. Y el cultivo del arroz en Colombia es uno de los cultivos que, o sea, es uno de los sistemas de uso de sistema de uso de agua que menos usa. Aquí hablamos de los 14.000 metros cúbicos, el promedio mundial, pero hemos realizado estudios avalados por el Ministerio de Agricultura, ¿sí?, desarrollados en convenio con el CIA, y estamos alrededor de los 9.000 metros cúbicos por hectárea. Esa es la razón, y le doy respuesta, porque a pesar de menos agua, no se ha disminuido el área de arroz en Colombia. O sea, somos más eficientes con las tecnologías, y eso directamente, si usamos más, somos más eficientes en el uso, también, por supuesto, pues estamos impactando en la calidad de una forma directa, porque es menos uso con agua de otras situaciones. Esta es la situación que tenemos mundialmente. Tenemos un aumento de la población, pero las áreas de riego vienen disminuyendo, o sea, tiene una desaceleración de las áreas de riego, ¿sí? Como vemos, bueno, esta es el área concha del mundo, viene disminuyendo, y esta es la producción, también viene desacelerando. Entonces ahí es donde necesitamos trabajar, y los rendimientos también. Entonces, si vemos, ese es el panorama mundial que nos toca trabajar, y a pesar de eso Colombia aún sigue siendo un país autosuficiente de arroz. Inclusive tenemos el superávit en este momento con esta coyuntura que tenemos, por supuesto, el arroz. Los retos ya los hablé, porque tienen que ver con desarrollo de tecnología. Mire, esta es la foto de la meseta de Ibagué. ¿De la qué? De la meseta de Ibagué. Es una imagen de Google Earth. Todas estas flechitas apuntan a todos los sistemas de almacenamiento, y lo diría aquí, aquí ustedes, sistemas de amortiguación. ¿Por qué existen esos pequeños reservorios? Porque existe arroz, si no, no existiría. Entonces tenemos que ver todo el agua que recibimos, y no tenemos un sistema de ordenamiento y un sistema normativo realmente claro con el tema del uso del agua. Aguas residuales, todas las aguas, por supuesto aguas domésticas, se mezclan, van a los ríos, a los canales, por supuesto las va a recibir el sector, las recibe el sector arrocero. Gracias a los POCAS, hay alrededor entre 50 y 60 cuerpos de agua en la meseta de Ibagué, soportan esas calidades como lleguen, ¿sí? Y finalmente pues tenemos que hacer uso del agua que tenemos bajo un sistema de concesión, ¿sí? Que bien o mal existe ese sistema de concesión, y como que somos unos usuarios más del agua, y no tenemos la oportunidad de seleccionar un agua por calidad. Es el agua que corresponde a la meseta de Ibagué. Pero entonces lo importante es qué hacemos
¿qué nos toca? ¿Qué hacemos de aquí? Lo que les corresponde al sector arrocero en función con el agua que tenemos. Entonces, no voy a tener en hablar de arroz en Colombia, pero por supuesto es importante hablar de, gracias a los sistemas de almacenamiento de agua, como los sistemas de riego Sopuello, los Saldaña. Esto es lo que nosotros normalmente tenemos, una fuerte lluvia de marzo a abril, luego viene la época seca, y gracias al manejo del agua, porque esta agua no alcanzaría, es porque producimos arroz gracias a los sistemas de distribución, a los canales que tenemos aquí, toda esa red que, ¿cuánto tiene la doctora esa red construida aquí en la Meseta? 40, 69. Entonces, gracias a esa red de ingeniería en manejo del agua, podemos tener arroz aquí en la Meseta de Ibagué. Situación que es totalmente diferente, por ejemplo, en los llanos, donde está creciendo de una manera desmesurada el cultivo, donde no tienen ningún sistema de control, por supuesto, allá las aguas lluvias ocasionan estragos y tienen dificultades. Pero a pesar de eso, la Meseta de Ibagué cuenta con los sistemas, ¿sí? Así sea de hace 50 años, aún funcionan, y es lo que hace que haya cultivo de arroz en nuestra zona. Y la importancia del arroz en las zonas de riego, como la Meseta de Ibagué, aportamos cerca de 26% adicional en productividad. Eso es muy importante, es lo que hablamos de la seguridad alimentaria, de cómo el cultivo del arroz impacta en nuestra seguridad alimentaria en función de la protección de nuestras aguas y, por supuesto, de mantener esos canales de riego. Y aquí es un claro ejemplo de cómo la productividad está relacionada a la oferta ambiental, pero también al tema de infraestructura de riego. Mientras tenemos zonas como el Caribe seco, la costa norte, las Santanders, con una baja productividad. Esta es la productividad promedio en país seco. Los llanos orientales, donde más se produce arroz, pero también tenemos una baja productividad y bajo Cauca. Y eso se debe a una baja infraestructura de riego. ¿Qué tenemos en la meseta? Una mejor oferta lumínica, una mejor oferta nuclear y una mejor oferta en infraestructura de riego. Que con dificultades, pero estamos mejor que otras zonas del país. Entonces esto hay que destacarlo, que es gracias a lo que tenemos es que podemos ser productivos y podemos alcanzar niveles de competitividad a pesar de las situaciones que se presentan en función del cultivo del arroz. Bueno, aquí no va a detener, infraestructura de riego, supremamente importante. Los problemas asociados que tenemos al cultivo del arroz, el tema de disponibilidad hídrica, la reducción drástica de la oferta hídrica, de todos nos acordamos, ojalá tuviéramos un reservorio, fuerte dependencia de altos volúmenes, altos niveles de precipitación para abastecer los distritos, alta variabilidad en la retención de humedad, la baja disponibilidad de mano de obra y todavía una baja infraestructura en algunas zonas. ¿Y qué prácticas venimos trabajando en Fede Arroz con nuestros agricultores en esto? Aquí es donde me quiero centrar, en prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. ¿Para qué me sirve hacer un diagnóstico? Precisamente para saber si el agua de lluvia me puede almacenar o no. ¿Para qué prácticas de preparación de suelo puedo generar en adelante? Prácticas de adecuación de suelo. ¿Qué hemos podido? Prácticas como el cincel de la descompactación de los suelos, porque los suelos agrícolas se han compactado años tras años, hemos logrado que esa agua lluvia se vuelva como un agua de riego, porque ingresa al suelo, ¿sí? Y hacemos que no dependamos en cierto momento del agua que no hay en un canal de riego. Entonces tenemos prácticas como adecuación de suelos, manejo del agua importante, la siembra, y aquí también hago énfasis en el manejo fitosanitario. Por supuesto, hablar de agricultura orgánica a un nivel de un cultivo como el arroz tan extensivo, ¿sí? Yo diría que eso es un tema todavía se ha considerado y hemos hecho, pero no alcanzamos los niveles de productividad y competitividad. Y no podemos desconocer el aporte
de todo lo que tiene que ver con interacción orgánica. Es por eso que la federación manejamos el tema de la fertilización integral, que es la fertilización química, orgánica y biológica. Se ha incrementado el uso de activadores biológicos, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos, ¿sí? Porque hemos encontrado aumentos o altos contenidos de fósforo, por ejemplo, en el suelo. ¿Qué hacemos? Pues no aplicamos otra vez fósforo, lo que hacemos es aplicar bacterias, hongos que solubilicen ese fósforo. En el caso del nitrógeno pasa lo mismo. La urea, entonces ¿qué hacemos? Reducimos, reducimos, no es que disminuyamos, no es que no apliquemos urea. Reducimos el uso de las fuentes químicas y lo que hacemos es aumentar las fuentes orgánicas. ¿Sí? Hoy en día se habla de biochar, se está incrementando el uso de abonos orgánicos precisamente para, de cierta forma, mitigar ese impacto que tienen las fuentes químicas y mejorar la eficiencia, porque también hay que ver desde el punto de vista de eficiencia de los fertilizantes, y está demostrado que cuando incrementamos el uso de fertilizantes orgánicos y biológicos, en la fertilización química estamos incrementando la fertilización. Okay. Entonces venimos trabajando desde ese punto de vista. En el control fitosanitario hemos reducido más de un 30% el uso. También no podemos decir que no se aplican productos para controles químicos en los temas fitosanitarios, pero en nuestro programa hemos reducido un 20 y un 30%, y eso es muy importante hoy en día en un cultivo. Mire, con esta humedad, aparecen hongos, enfermedades, y tenemos que combatirlas, tenemos que darle manejo. Entonces nuestro programa lo que hace es un manejo sostenible, y el manejo sostenible no dice en ningún párrafo ser productos, dice un manejo integrado de los productos, un manejo socialmente responsable. Entonces venimos trabajando en cada una de las prácticas para que el cultivo del arroz, a pesar de toda la situación, es uno, por no decir el único cultivo de cultivos semestrales que aún sigue siendo de una alta oportunidad para la agricultura colombiana. Venimos trabajando prácticas sostenibles, como les dije. Para nosotros la acumulación de agua, lluvias en el suelo, es precisamente reducir la huella hídrica, porque aprovechamos el agua de la lluvia y aumentamos esa disponibilidad de agua en el suelo, y por lo tanto mejoramos. Es una práctica sostenible en función del cultivo. Mire ese desarrollo de raíces en un suelo cuando no se realiza una descompactación, cuando sí se realiza la descompactación, un suelo no compactado. Entonces, ¿cómo en sí influye esta práctica? Prácticas de manejo del agua. Estamos hablando de la sedimentación. Estas prácticas, como es la micronivelación, reducen la escorrentía del agua, la velocidad. Tenemos suelos o predios arroceros con pendientes del 5 y 6%. 5 y 6 metros de caída, 100 metros de distancia, por Dios. 80, un aguacero como ya no chicaba, ya con todo. Y gracias al sistema que tenemos de micronivelación y el uso de taipas, como estos de acá, estos sistemas, reducimos esos problemas de erosión en la agricultura arrocera. Entonces vemos cómo venimos trabajando en estos temas que impactan directamente al desarrollo del cultivo. Estamos implementando nuevas tecnologías también en ese enfoque, usando cada vez mejores preparaciones, ¿sí? Para tener un cultivo realmente sostenible. Drenajes para nosotros es importante, como digo, también tener los temas de drenaje. ¿Y qué hacemos aquí con los drenajes? El agua de drenaje de un predio se convierte en la oportunidad de riego en el otro predio. O sea, si no podríamos tener el ejercicio del arroz. Todos los lotes están interconectados gracias a los niveles de ingeniería que fueron desarrollados en 40, 50 años. Y eso es lo que hoy en día hace viable la producción arrocera, porque hablar de una sola fuente para irrigar, tenemos aquí capacidad de 24.000 hectáreas, pero solamente nos alcanza nada más para 8.000, ¿no? Entonces, tener eso es realmente una oportunidad importante gracias al sistema de manejo que hemos dado en el cultivo. Además, que ha hecho el sector arrocero el manejo del agua, hemos implementado nuevos sistemas de riego que no existían en el mundo arrocero en Colombia, como es el sistema de riego por mangueras, ¿sí? Que nos ha ayudado mucho en la meseta de Ibagué, no solamente
en darle agua a esas zonas rojas donde tiene difícil acceso, sino reducir los problemas de erosión que finalmente traducirían a problemas de calidad de agua. Entonces aquí tenemos esos sistemas de riego que pueden llevar agua con disminución de flujo, disminuciones de caudales y por supuesto reducir esa carga de sedimentos aguas abajo. Sistemas de riego a través de mangueras como es el sistema MIRI, un sistema que desarrolló la Federación hace más de 7 años aquí en la meseta de Ibagué, y hoy en día es una realidad en muchas zonas del país donde hay dificultades de agua. Entonces vemos cómo desde nuestro punto de vista como FEDARROS hemos venido impactando de manera directa en cantidad y de manera directa en calidad, siendo más eficiente en el uso del agua. Equipos de monitoreo, venimos trabajando esto con los agricultores, tenemos en varias fincas ubicados sistemas de monitoreo que nos permiten también medir los flujos de agua. Y aquí, este es el tema que también tocaba el profesor Mauricio esta mañana, el tema que tiene que ver con el almacenamiento de agua. Es importante que entre todos y que aquí estas reuniones hagan la importancia, no solamente desde el punto de vista de cantidad de agua, sino de calidad. Es claro que los sistemas de almacenamiento cumplen esa función de amortiguación. Entonces, desafortunadamente la normativa jurídica no promueve ni facilita la construcción, deberíamos tener más, porque funcionan como, inclusive, ¿cómo podemos reusar el agua si no la tenemos almacenada? Es imposible, no hay cómo reusarla. Entonces debemos, como una directriz, a la carga de estas mesas técnicas, promover y revisar las normativas. Hoy en día la normativa habla de que no se pueden intervenir causas naturales. Entonces, ¿cierto? Eso es obvio, es obvio. Pero sí es importante que podamos tener una normativa que permita el almacenamiento de agua, no solamente para nosotros. ¿Quién dijo que el agua es solamente para el agua? Para todas las actividades, necesitamos almacenarla. 56 litros por kilómetro para abajo por segundo y la debemos poner. Entonces, y todo lo que ustedes han hablado se llama conflicto en el uso del agua. Dice, si no tenemos disponibilidad de agua, no solamente ver a llover y decir por orgullo cayeron 80 milímetros, pero que se hizo en 2 o 3 días. La única forma de hacerla disponible es con almacenamiento de agua. Disminuiría los conflictos y mejoraría la calidad. Así que, como dice, mandamos muchos pájaros de una sola labor. Y eso es lo que nos promueve FEDARROS. Hemos hecho esos ejercicios con agricultores a nivel de finca, con tecnología, para ver si podemos mejorar esa oportunidad de almacenamiento de agua en eso. Hemos hecho esos ejercicios y hemos logrado esto, pasar de esto a esto. Esto es vida. Esto es vida. Entonces, gracias a esa integración con los agricultores, algunos agricultores les ha tocado de su propio bolsillo pues realizar estos proyectos, porque realmente las ayudas para esto son muy limitadas. Entonces, en eso nos hemos enfocado en el manejo del agua, siendo responsables. El trabajo de huella hídrica, como les mencioné, un trabajo que impacta, huella gris, impactando, haciendo que recolectemos agua lluvia y impactamos la huella verde, que es el agua lluvia, o sea, la volvemos agua disponible para las actividades agrícolas. El agua azul, haciendo más eficiente con sistemas de riego, con sistemas como los que ustedes vieron, estamos impactando. Y si impactamos en esta 2, el resultado es impactar en la huella gris directamente, que es un agua que por supuesto tenemos que darla nuevamente a la cuenca en la mejor condición posible, basada en nuestra condición de manejo del agua. Estos son ejercicios, o más bien demostraciones, que con el programa TEC, comparado con el sistema tradicional, hemos podido reducir los caudales de riego, y eso finalmente reduce de una forma importante. Miren cómo impactamos el agua de percolación y el agua de drenaje, que tiene que ver directamente con la calidad. En nuestro programa TEC hemos impactado en una reducción del 27% en agua superficial, o sea, agua de drenaje, menor uso de agua de drenaje, o más bien,
menores pérdidas del agua de drenaje y en un 20% en el agua de percolación, que son las aguas que van a ¿dónde? Los acuíferos. Entonces vemos cómo la actividad rosera, haciendo un manejo integrado del cultivo a través del programa TEC, podemos impactar directamente en esto y por supuesto en el ahorro del agua. Entonces vemos una situación, yo le diría, viable desde el punto de vista de un cultivo de alto impacto como es el arroz, y vemos que sí es posible llegar a niveles de eficiencia y sostenibilidad con respecto a la disminución de las pérdidas y el aumento de la eficiencia. Ahí está claro cómo en el programa TEC hemos reducido esa huella, la huella verde. Estamos hablando con respecto, miren el uso de la huella verde en el mundo arrocero, 1146. Se hablaba del Tolima de 1069 litros para producir 1 kilo, y en nuestro programa TEC estamos en 525, una reducción supremamente importante en nuestra huella verde. Y aquí vemos cómo la huella azul impactamos, que es el agua aplicada sobre el rendimiento, incrementando productividad, ¿sí? Perdón, aquí incrementando productividad pasamos de 5.900 cuando no hacemos las prácticas del programa TEC a 7.400 kilos por hectárea, y a su vez con todas esas prácticas que les mencioné pasamos de 15.000 a 9.000 metros cúbicos por hectárea. Eso significa una reducción de la huella azul del 54%. Entonces hay que ver el cultivo del arroz como un cultivo amigable, sostenible y sostenible en función de todas las condiciones de manejo de agua. Bueno, el tema, esto tiene que ver con la importancia del programa en función del área irrigada por persona, bueno, indicadores que tienen que ver con la eficiencia del equipo de campo, también cómo podemos aumentar el área irrigada por día, prácticamente. Miren con las mangueras, como les mencionaba, tenemos un ahorro adicional. Como dijimos del programa TEC, tenemos un ahorro adicional, porque aquí ya hacemos la TEC, tenemos un ahorro adicional del 33% y bajamos a 6.000 metros cúbicos por hectárea. Y no son datos de parcelas, son datos de campo, de muchos años de trabajo. Entonces vemos que el cultivo del arroz, y esa es la respuesta, ¿por qué el cultivo del arroz aún es sostenible? Por eso, lo que venimos haciendo. Entonces, nuestro mayor aspecto de poder apoyar a los agricultores en el manejo eficiente del agua. Muchos agricultores vienen haciendo estas prácticas, es muy importante para la PUEA. Venimos trabajando diferentes prácticas de manejo, aquí vemos cómo diferentes zonas del Tolima trabajando el sistema de mangueras, haciendo capacitaciones, impactando pues a todas las zonas en Colombia con cada vez ser más eficientes en el manejo del agua. Entonces, ya finalizando, el mensaje es claro de la federación. Nos unimos a todo este trabajo arduo encabezado por el ingeniero Hernando, en cómo poder hacer que podamos usar. ¿Quién más que los arroceros quieren usar las aguas o hacer reuso de agua? Dios, si es una práctica realmente sostenible y nos toca, ya deja de ser una opción, que va a convertir en una obligación, porque no hay más agua. Entonces nos toca empezar a modernizar nuestras prácticas. Hasta Isidro, que también con AgroSavia hemos trabajado mucho el tema de riegos de precisión, tecnologías de riego con AgroSavia, entonces nos toca entre todos construir eso. Ya que hay una muestra clara que es posible ser más eficientes, más productivos, sin dejar de ser amigables con el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una observación, por favor, al puntual. La cuestión, lo que estás planteando en general está bien, pero recuerda que estamos dentro del 0.9 de bosques secos, que yo ya les explicaba. ¿Qué está pasando como el acompañamiento para sacar a Telpico? Vos lo sabes, Telpico acabó con muchas causas en más. Si hacemos una demanda por primera vez en Latinoamérica, le damos un ejemplo para primero volver a recuperar lo que se perdió, que la gente no hizo seguimiento con lo que pasó en Donda. Pero eso lo dejamos en reserva jurídica a futuro. La cuestión es que los bosques hay que salvaguardarlos. Los cuerpos de agua superficiales hay que tenerlos en su caudal normal. ¿Por qué? Porque lo que su merced dice que bajo las lluvias dentro de la crisis climática se puede aprovechar, pero sepamos de que la meseta de Ibagué, o volvamos a recordar, es decir, está sobre un acuífero semilibre, ¿sí?
y confinado a la vez, tiene acuitardos. Entonces, ¿cómo se retroalimenta? Primer punto. Segundo punto, compañero, y es este, que yo les digo puntualmente. ¿Cómo es que me le lavó el cerebro la Procol canadiense? Que le he hecho seguimientos, inferencias en cuestiones administrativas en el Tolima, en el norte del Tolima, ¿ya? Sacamos a Carzagol de Armero, cantidades de especuladores a través de la titulación irregular que hicieron hace muchos años de todo el país, y el Tolima no está exento, y en Fala, la Ocreogol a través de Minerales Santa Ana, antes se llamaba Miranda Gold. ¿Cómo les parece que están acabando con todas las aguas subterráneas y 4 macrocuencas a frente del río Magdalena? Primer punto. Tengamos en cuenta que el río Magdalena es el primer productor después del Mississippi de sedimentos orgánicos de Latinoamérica. Gracias al río Magdalena, noroeste suramericano, el Caribe colombiano, las playas no se mueren. La crisis climática es real. Cada vez se está comiendo las playas, nos quedaríamos sin costa. Las afectaciones socioeconómicas y ambientales serían invaluables. ¿Se imaginan todas esas bandas de delincuentes de Barranquilla, toda esta costa, migrando hacia adentro? Les dejo ese interrogante. Pero mi pregunta, ¿cómo es posible que ustedes me les hayan dejado lavar el cerebro? Vi 3 buses llenos contra la zapa, contrataron, ¿cómo les parece? Sin el Ocreogol de una manera muy avivada, porque ellos ya saben que los arroceros se ponen la camiseta contra el extractivismo, como pasó contra la Angola Chanti en la vaina de la perdiz, como se sabe, en Piedras, en la consulta popular. Entonces, un ejemplo, pónganle cuidado, ¿cómo les parece que contratan a una señora experta a nivel internacional en ordenamiento territorial? La risa. ¿Cómo es que habla de una demanda al artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo que salvaguarde el agua? Segundo, el nivel, ¿cómo es que critica de que hayan subido a segundo nivel el derecho a la alimentación del pueblo colombiano? Bueno, con eso les dejo el interés. Eso fue una de las tantas cosas. Entonces esta señora le lavó el cerebro a la delegada de la gobernación, ¿sí? Y a otra gente. Y ahí estaba el presidente Fedarroz, muy amable inclusive. Yo me había 5 en la asamblea, como era que los de la asamblea, con lo que yo hablé de una, porque la gerente me tiene pero pavor, porque yo, en las audiencias, en Farán me ha tocado muy duro para salvaguardar la zona de amortiguamiento de Moncayo Luis, precisamente pensando, porque gente amiga mía perdieron miles de millones cuando las primeras exploraciones subterráneas y perdieron las cosechas y no hubo, nadie les ayudó. En esos momentos están en el metro. En Armero, pues en esa época, póngale que y siguen haciendo exploraciones, acabando, inducción magmática, el volcán en cualquier momento va a explotar, porque eso se sabe. Las investigaciones científicas están solapadas, nadie las tiene en cuenta. Si estamos peleando por el agua, si estamos peleando por la seguridad alimentaria, a ustedes me les están lavando el cerebro contra las APA, áreas de protección para la alimentación, y las APAs, zonas para protección para la agricultura. ¿Por qué las zapas? Es importante porque las zapas salvaguardan contra la expansión urbanística que les explicaba ahorita, que van a crear como estrés hídrico, que están causando por la falta de rotación. Cuando yo era pequeña, los hacendados en todo el Tolima hacían rotación de cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Permite que el suelo no se pobrezca y su merced usado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué podemos hacer para que a la vez esto está articulado con lo del agua? Porque la salvaguarda es los planes de desarrollo municipal, los planes de ordenamiento territorial y el otro para San Juan contra Cemes, nos va a carcomer todos estos ríos. No crean que es mentira, va a acabar con los bosques, van a ser bandaminas, se va a ir Cemes y que nosotros los tolimenses le cobremos todo el daño que causó. Entonces, ¿cómo hacer para que en salvaguarda del agua podamos articular con ustedes y no permitir que me les laven el cerebro para que después nos quedemos sin comida, sin seguridad? Escúchenme, muy buenos sus comentarios. Posiblemente de eso que usted hablaba, vamos a trabajar en el taller. Así es, no es que me guste interrumpir, es que cada espacio tiene su tiempo. Entonces tiene un taller en el cual cada uno de ustedes va a poder participar. Esto es un panel. Ingeniero, un momentico, yo quiero agradecerle a usted, ingeniero, por haber invitado a Fedarroz. Ha sido un acierto muy importante, porque Fedarroz es la entidad que es más importante, la empresa más importante para trabajar unidos
frente a la reducción del agua, de los residuos. ¿Por qué? Porque resulta que los arroceros forman parte muy importante de la economía local, regional y nacional, los arroceros. Pero los arroceros son los que más usan las aguas contaminadas del río Chipalo y el río Conveima para irrigar los cultivos. Eso lo conocemos, usted lo conoce, que es cierto, el Chipalo allí en el puente allí de la séptima etapa y allá en el Uribe donde tenemos otra opción. Sí, para allá. Entonces, venga, espere. ¿Por qué digo que es importante? Porque usted en la conclusión lo plantea que podemos trabajar en la mesa temática. Entonces, ¿qué pasa? No es acabar con los arroceros porque es acabar con nosotros mismos. No es una guerra frontal entre las mesas y los que estamos en eso contra los arroceros o los agricultores. No, es tratar de unificar ese proceso, de decirle a los arroceros, mire que es importante que nos apoyen para purificar el agua del Chipalo, del Conveima, que usen ustedes un agua limpia, descontaminada, y comencemos a trabajar los cultivos con abono orgánico. Yo tengo experiencia en la parte y yo quiero de pronto llegar con los arroceros a un acuerdo a hacer unas parcelas de demostración, que es lo que nosotros hacemos siempre, de decir, venga, vamos a hacer parcelas donde definamos que esto lo vamos a hacer con abono orgánico, en este caso que trabajo yo el humus con la luz roja californiana. Entonces, trabajemos esta parcela, como se hace en investigación, ¿cuál es el rendimiento por metro cuadrado por hectárea si seguimos usando esta agua contaminada o si usamos esta parte del humus descontaminado? Entonces, eso es una parte, entonces chévere porque la idea no es, de pronto la gente lo malinterpreta a uno como uno dice descontaminado, no, la idea es trabajar en conjunto porque todos formamos parte importante de la economía, entonces generación de empleo. Entonces la idea es que de pronto prosigamos en esta mesa así que no veamos a ustedes y me da gusto con esa, puede hacer que lo suyo sea una orientación de la empresa, ¿no? Porque pues, de todas maneras, porque la orientación que usted nos da acá es realmente amigable con el medio ambiente y con lo que se está persiguiendo. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a Federos. Realmente es una... ¿Listo? En el caso del cultivo del arroz sabemos que hay propietarios y hay arrendatarios. ¿Qué porcentaje hay de propietarios y arrendatarios? Si todos los propietarios o los arrendatarios aplican esta tecnología que usted nos ha planteado. Por supuesto, en Colombia hay bastante arrendatario. No, en el caso de la meseta. La meseta sí, la mayoría son propietarios. Y eso es algo muy importante porque cuando usted es propietario le da la oportunidad también de hacer en función del tiempo. Estas prácticas no se hacen de la noche a la mañana. ¿Sí? Y la tenencia de la tierra pesa mucho en estas prácticas. ¿Sí? Porque no es solamente una práctica específica al campo, sino también prácticas de ingeniería, captación de agua. Todo esto, y por supuesto, entender la tenencia de la tierra es clave en estos aspectos, porque ayuda a ser más amigable. Y la otra es. Sí, ¿qué porcentaje Aquí yo diría que aplican esta tecnología que ya. Mire, el tema de los sistemas de riego que les mostré de la manera fue hace 2016. Estamos alrededor de unas 12.000 a 14.000 hectáreas en Colombia con el sistema. ¿Sí? Y una de las precursoras es la meseta y Valleza, Doctor Mejía, ¿sí? Y sobre todo que hay fincas que ya usan este sistema en todos sus bloques. Fincas que antes no tenían opciones más porque reducían el área en un 80%, o sea, 80% de reducir el área es un golpe fuerte en la caja del agricultor, o sea, es prácticamente desaparecer. Y gracias a las tecnologías del programa TEC, no solamente el uso de las maneras, todo el conjunto, es que el agricultor hoy en día no da la respuesta física o hacer la pregunta. Si no hiciéramos eso, básicamente el arroz de la meseta, con esas dificultades de que hubiera desaparecido. Y hago un llamado de atención a que se alinee de forma urgente el PONCA con el PONCA. Es terrible porque es que saliendo de la Picaleña antes eran lotes de arroz, ¿no ves? De Miroriendo hacia abajo. Y no estamos alineados.
y estamos totalmente desarticulados. Y muchos arroceros ya se abrieron, como se dice, a vender sus tierras precisamente por eso. Pero otra vez, pues, la federación no tiene exactamente esos cultivos, están deforestando mucho terreno. El arroz ha practicado deforestación en el territorio. Pues para tú poder sembrar, pues por supuesto, tiene que haber una actividad de manejo de suelo, ¿sí? Pero yo te diría otra cosa, y con todo respeto, usted es final, Claro, claro. usted ha pasado después del distrito de Uso Saldaña, Villa Castilla, ¿cómo se ve sin arroz? ¿Cómo se ve? Pues realmente Desértico y no hay arroz. Al contrario, el cultivo del arroz genera vida porque hay una recirculación del agua. Genera esos prados verdes gracias a toda esa recirculación. Entonces, ese es un tema que nos hablaba una vez en el desarrollo. Y yo sí les digo categóricamente, gracias al cultivo del arroz hay una mejor distribución del agua. Y eso hay que verlo de una manera positiva y gracias al arroz hay distritos de riego. Entonces hay que ver cómo más bien aprovechamos lo que ya tenemos para hacer uso de agua, mejorar la calidad y articularnos entre todos. Pero es que la Yo quiero de privatización una de vez la... comprometerlo para la próxima reunión, para que nos hable sobre el impacto de las aguas residuales en los suelos de Ibagué. El impacto de las aguas residuales en el cultivo del arroz. O sea, ya tenemos literatura, incluso acá de Ibagué y de la zona. Y le hacemos un llamado para que nos haga una presentación sobre cómo están impactando los suelos, cómo han cambiado los suelos en 40 años, del canal Almafer metiendo agua residual y qué ha pasado a través del tiempo. Igual, pues sabemos que el cultivo del arroz es fundamental, qué está ocurriendo con la posible afectación por esas aguas. Entonces, queda el compromiso. Tenemos ahí un poco de literatura, si les sirve, con mucho gusto. Claro que sí, ingeniero, usted ha compartido información. Creo que eso es parte del trabajo comunal articulado. Porque resulta que es que en muchas partes, y aquí también, el agua residual es utilizada como fertilizante. Todo es sabido que esa cantidad de materia orgánica que trae el agua, pues la aprovechan los agricultores. En todas partes han hecho, en los estudios que se ven, en caña de azúcar, aquí en el Valle del Cauca, haciendo fertilizaciones y no con el uso de aguas residuales, y entonces allí hay un impacto. Entonces quisiéramos que habláramos de eso. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué está ocurriendo con ese? Y sobre todo si está ocurriendo algo con los cultivos, con el arroz que nos estamos comiendo. Son dos enfoques que nos gustaría mucho que ustedes, como Federarroz, nos ayudaran. Voy a hacer la consulta, porque es un tema que no es mi expertise, el tema de calidad de grano, todo ese tema, vamos a hacer la consulta. A ver si lo puedo yo, algún especialista que pueda abordar el tema. Que nos pongamos a hablar del tema, porque yo haría una moción de procedimiento sobre ese asunto de lo que me acaba de hablar Hernando respecto a la contaminación por metales pesados y toda esa vaina en el arroz. En Colombia, el ICA hace como 2 años terminó un estudio a nivel nacional sobre, no solamente en el arroz, en todos los alimentos de Colombia. Y el Instituto de Metrología, así se llama, el Instituto de Metrología de Colombia, tiene esos estudios. Y la conclusión, las conclusiones a las que llegaron es que en Colombia todos los sistemas productivos, todos los alimentos tienen problemas de contaminación por metales pesados, todos, o sea, no es únicamente el arroz. Entonces, ¿cuál es la muestra que yo haría? Si vamos a hablar de ese tema, sería en conjunto, porque por ejemplo ya hay experiencias, por ejemplo Rosavia ha tenido experiencias con metales pesados en cacao, muy significativos, en arroz. Sería bueno hacer que eso fuera como especie de un panel de todo el sistema productivo en Colombia, no solamente el arroz, porque entonces lo que pasa es que yo lo digo porque pues soy de sector arrocero y eso lo direccionan muchas veces para de mala intención, a veces
combatir el consumo de arroz, que es lo que se ha hecho. Entonces, eso es un problema global en Colombia, y usted lo acabó de decir, no solamente cacao. Hace 6 meses una exportación de albahaca salió con metales pesados, ¿sí? La devolvieron. Entonces, el problema de metales pesados en Colombia es bien fuerte y es en todos los sistemas productivos. Entonces sería, no sé, ese tema que no es un tema, como decía aquí la señora, es delicado, pero se debe abordar, pero a partir de todos los sistemas productivos. Sí, sí, estamos de acuerdo. Digamos que el tema más tratado es cacao. Es el que más estudios tiene, más rechazo ha tenido en Europa, pero nos hemos enfocado en las aguas residuales de Ibagué, no es más. Entonces, pues, si aquí cultivamos cacao, pues listo, hagamos el cacao. Estamos hablando de las aguas residuales de Ibagué, que vemos que han venido siendo utilizadas por 40 años, y entonces queremos saber si está bien, si está mal. O sea, no queremos estigmatizar ni se trata de eso. Los metales pesados es un problema general. O sea, no existe una zona libre porque los metales pesados están en el suelo. En todos los suelos hay más, menos, pero hay unas actividades antropogénicas que hacen que se acumulen en ciertas fuentes hídricas, que se haga un mal manejo, que no se haga cumplir la legislación. Bueno, una cantidad de aspectos que deberíamos tratar aquí para que en la próxima pues hablemos de esto. Pero si me permite hacer una acotación respecto al tema y tal vez mirando en un nuevo espacio la posibilidad de presentar algunos resultados. Nosotros en AgroSavia hemos trabajado en la determinación de metales pesados, específicamente en el cultivo del arroz, enfocados en cadmio y arsénico. Hemos hecho un rastreo desde lotes de Armero, un poquito casi llegando a Mariquita, hasta lo que es Natagaima, y tenemos un mapeo como tal, y una de las problemáticas donde más se hizo énfasis fue precisamente en la meseta, en la zona de Doima, donde se hizo un muestreo a nivel de suelos, a nivel de aguas también, fuentes hídricas pues bastante contaminadas, y tenemos unos resultados a nivel de grano. ¿Cómo es ese proceso de translocación? Porque en lo que estamos actualmente es un proceso de remediación a través de técnicas usando hongos formadores de micorrizas. Yo trabajé en un tema de uso de hormonas para evitar, digamos, la translocación. Se logra reducir un 30%, con micorrizas maneja el aumento del nitrógeno, fósforo, algunos nutrientes, y disminuye, digamos, la translocación de estos metales. Si nos permiten de pronto en otro panel, somos nuevos, creo que no ha venido alguien de AgroSavia de estos paneles, y pues muchas gracias por la invitación, y de paso también poder hacer esa conclusión desde Hoy en día casi que me atrevo a decir que el agua que se toma de los ríos directamente, el agua más limpia, que no es de residual, viene igual o más contaminada de metales pesados que las aguas residuales inclusive. ¿Por qué? Por el problema de minería ilegal que tenemos. Y exploración legal. Si tienen datos, legal e ilegal. No, simplemente la noción es, al hablar del tema hay que abrirlo también, no solamente a aguas residuales, pero también a todo el tema es aguas residuales de Ibagué. Y contaminación. Ese es el tema, y la invitación es esa. A Cervernos también le enviamos la invitación para que participara y no nos contestaron. No nos contestaron. Entonces, es hablar del tema. Aquí no se trata de pelear con nadie. Pero aquí estamos. No queremos pelear con nadie. ¿Algún comentario final de alguien? Están todos invitados para el próximo. Están invitados para que nos envíen las preguntas esas que quedaron, que no pudieron formular aquí. Háganlas, que nosotros se las hacemos llegar a los encargados, y estamos haciendo un banco para poder surtir el próximo taller, que ya no va a ser estilo panel, sino un taller donde ahí sí podemos trabajar y hablar, opinar con mucha más, con más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos de que este tema de vital importancia le haya sido del agrado para todos ustedes. Hemos escuchado a los diferentes expositores
y la intervención de cada uno de los participantes en este auditorio. Esperamos de que ustedes puedan compartirlos en las redes sociales y especialmente en nuestro canal YouTube, oficial Henry Cárdenas Meneses, puedan dar ese concepto tan importante para que lo puedan tener en cuenta los diferentes actores que tienen que ver con esta temática del proyecto regional de sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas residuales en América Latina, realidad y potencia en el caso de Ibagué. Diferentes, digamos, propuestas, ayudas que han dado, aportes los diferentes participantes, es de vital importancia y esperamos de que las próximas trabajos que van a hacer, sobre todo en las mesas de trabajo, puedan tenerse en cuenta todos estos aportes que han dado los diferentes actores y participantes de esta gran conferencia que nos han dado a todos los que tienen que ver sobre este tema tan importante para la ciudad de Ibagué. Así que muchas gracias a todos, entonces suscríbanse a nuestro canal y compártanos con todas las redes sociales. Hasta pronto. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech, recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.